Como decía Mario, la bancada y sobre todo el grupo asesores de la bancada, que tuvo un rol muy protagónico en la elaboración de este documento, se planteó 3 objetivos. Mostrar qué país se dejó en materia de sus fortalezas financieras para esta rendición de cuentas, cómo se financió la expansión del gasto de esta rendición y en qué se gastó. Mario dio respuesta a los 2 primeros puntos con el desarrollo. Yo me voy a concentrar en el último punto y es mostrar en qué se gastó este dinero, ¿sí? Cuáles fueron los principales rubros sobre los que esta expansión fiscal hubo, tanto en términos quanti, es decir, del monto, como en términos quali, porque también hay una... O sea, obviamente reconocer que aumentó el gasto en salud y en educación es medio obvio, porque no hay forma de no reconocerlo. También está la discusión para qué sirvió ese aumento del gasto y todo. Entonces voy a hacer una presentación básicamente del gasto global, después del gasto sectorial, educación, salud, vivienda, etc., del gasto en seguridad y protección social y finalmente una conclusión sobre el impacto sobre la igualdad. Porque lo que importa, como dije, es decir, en qué se gastó, ¿no?, pero también qué se viene. Entonces, lo primero es la visión global del gasto. Si nosotros miramos el gráfico que está a la izquierda, vamos a ver que el 70% del aumento del gasto se dio en educación, salud, protección social, seguridad social y seguridad pública. Si a esto le sumamos, que no está aquí, pero lo vamos a ver más adelante, el gasto en vivienda del Fondo Nacional de Vivienda y las transferencias a los gobiernos departamentales y los subsidios y subvenciones, que son rubros que básicamente este último expresan pequeñísimos subsidios a organizaciones de diferente tipo, pero básicamente sociales, de discapacidad, hogares de larga estadía, etc. En vez del 70 llegamos casi al 77% del aumento del gasto explicado por esto. Si además le sumáramos la inversión en vial, en infraestructura vial, llegamos casi al 85%. O sea, lo que estamos diciendo es que el aumento del gasto en rubros que no son inversión pública, seguridad ciudadana, gasto social, es prácticamente marginal en este aumento del gasto. Nosotros no lo pusimos aquí en la presentación porque no toma 2004-2019, pero desde 2011 el presupuesto nacional incorpora, desde el segundo gobierno del Frente, la visión por áreas programáticas. O sea, no es comparable con el 2005, habría que hacer suma, digamos, ¿no? Y ahí, por áreas programáticas, si comparamos 2011 con 2019 y tomamos las 5 áreas que acabo de mencionar, salud, educación, vivienda, protección social y seguridad pública, el 75% del gasto del 11 al 19 también lo explican esas 5 áreas. O sea que es absolutamente claro, ¿no?, la respuesta a en qué se gastó. Y esto es muy importante, digamos, porque la discusión de hoy es en qué se va a gastar en el futuro. Mario adelantaba, nos dijeron algunas cosas el otro día que nos auguran un presupuesto quinquenal. Bueno, no podemos decir lo que no sabemos, pero sabemos lo que pasó este año. Sabemos que este año, el 11 de marzo, previo a la pandemia, se hizo un decreto de recorte del 15% de los gastos de funcionamiento. Y cuando vino el ministro Pablo Bartos le preguntamos, imagino que el MIDES va a estar excluido ahora o sea, que pasada la pandemia, venida la pandemia, se lo iba a excluir. No, y se nos acaban de informar que nuestro afectado incluye la reducción del 15% que estaba prevista en el 11 de marzo. Pero además, allí se hablaba de 3x1 en las vacantes. También eso se mantiene. Y allí se hablaba que en la contratación a terceros solo se pueden hacer el 60% de las que se hicieron en el 2019. Y esto para organismos que contratan muchos fuera, como el MIDES particularmente, es importante. Y también se lo preguntamos y también nos dijo que esta norma estaba vigente y así les habían dado el presupuesto. Entonces, en este contexto de reducción de gastos, ya en el 20, es muy importante saber en qué se gastó hasta el 19. La siguiente muestra salud y educación. También muestra el salario de la policía, pero eso lo voy a dejar para el final, que voy a hablar en general de los salarios. Empecemos por la de educación, la de la izquierda. ¿Qué podemos decir del gasto educativo? Podemos decir 4 cosas. La primera, la que dice el gráfico.
que el salario real se multiplicó por 2. Si recordamos que el salario real de los uruguayos, el gobierno del Frente aumentó 63%, quiere decir que el salario de la educación, que se duplicó, o sea que aumentó un 100%, aumentó más que la media. O sea que hubo un esfuerzo adicional en materia de política salarial sobre el salario de los docentes, como hubo sobre los policías, como hubo sobre los enfermeros, como hubo sobre los cajeros de supermercado, como hubo sobre el salario mínimo nacional, como hubo sobre el salario rural y el salario doméstico. Así que primero el aumento del salario real. Voy a decir una cosa bien sencillita. 2 docentes que eran grado 1, 20 horas, en el año 2004, sus ingresos líquidos los dejaban 20% por debajo de la línea de la pobreza. Esos mismos 2 docentes, hoy, con sus salarios líquidos, están, docentes grado 1, 20 horas, 30% por encima de la línea de la pobreza, y además, obviamente, si tuvieran hijos, no deben pagar la cuota de asistencia médica porque está incluida en los descuentos que ya incluye el salario líquido del que estoy hablando. Segundo tema de salud, de educación. Pasamos del 3.2 al 5.1 del PBI. Ya aumentar casi 2 puntos sobre el PBI es muy importante, pero como mostró Mario en una de sus transparencias, es un PBI que vale 80% más que el PBI del 2004. O sea, son 2 puntos más porcentuales de un PBI que es casi el doble. O sea, es una barbaridad. Para darles un ejemplo, ANEP tenía 400 millones de dólares en el 2004, hoy tiene 2.250. O sea, ¿no? Los dólares no serán los mismos, hagan todos los cálculos que quieran para relativizar el valor del dólar, pero 5 veces más en dólares. El gasto por alumno se duplicó, y esto es muy importante, porque uno podría decir, bueno, si no se expandió tanto la matrícula, ¿para qué aumentar el gasto? Bueno, hay que aumentar el gasto porque los salones eran de 40, porque había superpoblación en todas las instituciones, entonces el gasto por alumno se duplicó. Y lo último que quiero decir del gasto de la educación, para también no hablar solo del aumento de lo que ya existía, que es la ANEP, la UDELAR, los CAIF, aparecieron cosas nuevas. Cuando uno va a la página web, a la rendición de cuentas y ve en qué se compone el gasto educativo, aparecen cosas que no estaban en el 3.2 anterior. Aparece el plan Ceibal, aparece el subsidio al boleto estudiantil y aparece la UTEC. O sea que no es solamente que se incrementó el gasto en educación, sino que se incorporaron nuevas cosas que modificaron la lógica del gasto educativo. En la de la derecha está la salud. Allí está básicamente la gráfica del gasto por usuario de ACE. Recuerdo, todos más o menos lo sabemos, pero recuerdo que en ACE se gastaba en el 2004 más o menos el 30% de lo que gastaba una mutual. O sea, si una mutual gastaba 1.000 pesos, y era así más o menos, ¿no? No es un ejemplo, ACE gastaba 300 pesos por mes y por persona. Eso a pasos de hoy son 800. ¿Alguien imagina que es posible una atención sanitaria per cápita con 800 pesos de hoy por mes? Imposible. Bueno, esa relación fue aumentando y hoy es 80%, entre 75 y 80%. Todavía no logramos la meta de igualar el per cápita entre ACE y la mutual, pero obviamente pasamos de 30 a 80%. Eso significó que ACE pasó de tener más o menos unos 13.000 millones de pesos a 39.000, o sea, triplicó su presupuesto público, ¿no? Y eso implicó más salario, ¿no? Pero también implicó más acceso a medicamentos, etcétera, etcétera. Pero además, el gasto en salud aumentó porque el Estado hizo una inversión en salud, además de la que hizo en ACE. Porque uno mira las estadísticas de DICE y el Estado no le transfería nada a la Seguridad Social para financiar el déficit de DICE. ¿Cómo era? Primero que eran 600.000 personas, y hoy FONASA son 2.600.000. O sea que ya por ese hecho la transferencia sería mucho menor. Pero ¿cómo lo hacía? Le decía, las empresas que no les alcanza para cubrir la cuota mutual con el aporte obrero y patronal, tienen que pagar el complemento de cuota mutual. O sea, las empresas pagaban la diferencia del subsidio. Entonces, las transferencias de DIS para DIS eran cero. Capaz que no eran cero, poquito, eran muy bajas. Hoy el Estado asume esa transferencia. Hay una solidaridad pero además una solidaridad estatal. Piensen nomás que los jubilados aportan un 4,5% de su ingreso y tienen cápitas de alrededor de 4 a 5.000 pesos.
Entonces, ¿para qué? Eso lo financia el Estado. Al Estado le costó 350 millones de dólares en 5 años el ingreso de los jubilados al FONASA. Y eso está acá, está en este rubro. Sigo. Dejamos educación y salud. Yo dije que el primer bloque era educación, salud y vivienda, pero como vivienda hasta el final, lo voy a dejar para después. Voy a protección social. Miremos allí, el déficit de la seguridad social aumentó. Pero hay que preguntarse por qué. Hay causas estructurales, obviamente, hay envejecimiento de la población, pero lo primero que hay que decir es que aumentó la jubilación mínima. Ahí hay un gráfico que nos dice que si la jubilación mínima hubiera aumentado por los criterios que venían previo, Uruguay en el 2007 decidió aumentar todos los julios un aumento adicional, desde julio del 2007 hasta julio del 2019, al que en enero se hacía a las jubilaciones generales. Y eso llevó a que la jubilación mínima, en lugar de ser una BPC, fuera 3 BPC, o sea, 13.557 pesos. Sería 7.042 si hubiera seguido los criterios de ajuste del gobierno anterior. Y eso costó aproximadamente unos 125 millones de dólares que obviamente incrementaron el costo de la seguridad social. Pero además recordemos que todas las jubilaciones aumentaron más que la inflación, porque las jubilaciones se ajustan por índice medio de salarios. Y como el índice medio de salarios aumentó en los 15 años, como ya lo dije, 63% por encima de la inflación, las jubilaciones medias también. Entonces eso también incrementó el costo de la seguridad social. Y también recordemos que en el 2008 hicimos una reforma a la seguridad social que por un lado flexibilizó el acceso a la jubilación, eso tuvo un impacto importante, mucha gente se jubiló que no se hubiera jubilado, y además recordemos que incorporamos el año por hijo para las mujeres, y eso hizo que un conjunto de mujeres que no se hubieran jubilado lograron el acceso a la jubilación. Todo eso, esas 4 cosas, el índice medio de salarios, la jubilación mínima, la flexibilización de acceso y el año adicional por hijo para las mujeres, junto conforman esta explicación de por qué aumentó las transferencias a la seguridad social. La siguiente. La siguiente. Ahora vuelvo al triángulo educación, salud y vivienda. Como dice la gráfica, nosotros en vivienda invertíamos antes de que el Frente llegara al gobierno alrededor del 0,3% del PBI y pasamos al 0,6%. O sea, duplicamos el porcentaje del PBI, otra vez, no nos cansaríamos de decirlo, con un PBI que es 80% más alto que el que era cuando valía 0,3. Pero no importa solo lo cuanti. Es decir, para decir un dato concreto, el último año antes que el Frente asumiera, se invertían unos 60 millones de dólares en el Fondo Nacional de Vivienda. El último año que el Frente dejó, se invirtieron 250 millones de dólares, 9.000 millones de pesos se invirtieron en el Fondo Nacional de Vivienda. Pero no solamente es un aumento cuantitativo, es una expansión también cualitativa, porque casi 30.000 viviendas fueron en cooperativas, casi 11.000 viviendas en MEVIR, 7.000 viviendas del Ministerio de Vivienda, 5.000 relocalizaciones, es decir, una gran expansión de la vivienda en los sectores sociales medios y medios bajos, y bajos realmente. O sea, fue un gasto importante, pero orientado a resolver los problemas de quienes tenían mayores necesidades de vivienda. La siguiente. El último punto que queríamos mencionar a la respuesta en qué se gastó fue el sistema de cuidados. Ahí hay una primera aclaración. Obviamente el sistema de cuidados lo que hace es transformar en un sistema, un conjunto de prestaciones y de desarrollos de política pública que el Estado ya venía haciendo. En materia de niñez, básicamente la expansión de los CAIF y la incorporación de las salas de 3 en la ANEP, de discapacidad y de adulto mayor, pero los transformó en un sistema, digamos, ¿no? Los asistentes personales nacieron en 2013, pero tuvieron un gran empuje entre 2015 y 2019. Y ahí el cuadro lo que dice es cuánto se gastó en el sistema de cuidados, unos 100 millones de dólares en el 2019 solamente. Y como dice ahí, sus 2 principales gastos fueron
para primera infancia, el aumento de CAIF, y los asistentes personales, que como ustedes saben son un aporte que se hace a las personas con discapacidad severa, a la que se le financia desde el Estado una persona, un asistente calificado para atender discapacidad severa durante un periodo de tiempo. Y eso que está en plata significaba al final del 2019 aproximadamente 6.125 personas que recibían un asistente para la discapacidad. Y solo quiero decir que esto tiene una importancia económica, obviamente, pero también tiene una importancia social, porque esto también tiene que ver con la capacidad de liberar al hogar, ¿no?, del cuidado de la discapacidad, digamos, ¿no? Permite que las personas, las familias, básicamente las mujeres, que eran las que cuidaban, tengan una parte del tiempo de su vida para salir a trabajar, para poder terminar un estudio, para hacer un posgrado, para culminar un ciclo educativo que no culminaron, o como yo decía un poco en broma cuando discutimos esto en el periodo pasado, para irse a la placita a tomar mate y descansar un par de horas y tener un poco de tranquilidad en su vida, digamos. Ahora con tapabocas. Bien. Entonces, esto es el sistema de cuidados. El último punto es los vínculos laborales. Entonces acá también hay una cuestión un poco engañosa. Se dice, bueno, entre el 2019 y el 2004, aumentaron 72.290 vínculos laborales. Vínculos laborales no es personas, pero tomemos que es el dato que presenta la Oficina de Servicios Cívicos. Primero, y antes de empezar a desglosar cuáles fueron los vínculos laborales, quiero decir que 3.000 vínculos laborales aumentaron las intendencias del interior del país. 2.985 para ser exacto, porque Montevideo bajó, ¿no? Y particularmente las intendencias del Partido Nacional han sido las que más han aumentado esto. Si descontamos los 3.000 que aumentó los gobiernos departamentales del interior del país, nos quedan unos 69.000. Siguiente. Entonces, cuando miramos en dónde aumentaron los vínculos laborales, vamos a ver, como dice ese cuadro, que si yo sumo salud, educación y vivienda, prácticamente tengo casi 73.000 vínculos laborales nuevos. Pero ¿cómo? Si habíamos aumentado 69.000 y acá me aumentaron 73.000. Bueno, porque el resto de la administración de gobierno, si descontamos salud, educación, seguridad, vivienda y MIDES y NAU, o sea, protección social, el resto, las empresas públicas, el resto de la administración central, los organismos de contralor, etcétera, etcétera, redujeron 4.000 puestos de trabajo entre 2004 y 2019. O sea, otra vez hubo aumento de vínculos laborales, pero básicamente fue en las 5 áreas que fueron priorizadas. Solo la ANEP pasó de 49.000 a 91.000 vínculos laborales, o sea, 40.000 más. O sea, ¿qué significó el aumento de vínculos laborales? Profesores, maestros, enfermeros, policías, operadores penitenciarios, cuidadores y trabajadores sociales. Esos son los nuevos trabajadores del Estado en este periodo 2004 a 2017. Finalmente, bueno, esta es una lámina que importa porque muestra que además parte de esos vínculos nuevos laborales fueron a nuevos organismos que fueron a dar respuesta a estas necesidades sociales y ahí están enumerados. El final, es decir, quiero retomar en el final lo que Mario expresó al comienzo. O sea, la economía creció, si ustedes miran esta gráfica, van a ver que en la primera parte, en los 90, la economía creció y la desigualdad creció. Eso crecieron una más. Creció la economía, pero en lugar de hacerlo para la mejora de todos, lo hizo para la mejora de algunos. Y la desigualdad creció. En cambio, del 2004 al 2019, acá el dato está hasta el 2018, pero el dato de 2019 confirma esto, la economía siguió creciendo, recuperó el crecimiento y lo hizo bajando la desigualdad. Simplemente 4 datos que hay que recordar siempre cuando hablamos de nuestro crecimiento económico. El salario real aumentó 63%
y el salario mínimo 250%. Hay 250.000 nuevos puestos de trabajo, descontados los 50.000 que se perdieron. Hay 1 millón de pobres menos. La desigualdad bajó en un entorno de 20%. Sin estos 4 datos no se explica el crecimiento económico, porque nosotros decidimos crecer para crecer con igualdad. Y bueno, esta gráfica que termina la presentación es un poco el resumen de ello. Gracias.